Hola, buenas noches. Esta va a ser una clase grabada. En lugar de sincrónica va a ser asincrónica. Nos toca ir ya terminando el año. Nos queda esta clase y la próxima. Yo en estos días tengo que grabar algunas otras para que ustedes tengan respecto a eh, prevención social del delito y prevención comunitaria del delito. Y tengo que grabar también otra parte de seguridad internacional que les debo todavía. Pero hoy no quería dejar de pasar de hablar de nombrarles los tres tipos de prevención que vamos a tocar en estas últimas clases. Recuerden que nosotros ya hablamos de los tipos de prevención basados eh, basados en una similitud a lo que es la prevención eh, del aspecto público de la salud. Nosotros de ahí tomamos los tres niveles de intervención: la intervención primaria, la intervención secundaria y la intervención terciaria. Eh, de acuerdo a si intervenimos antes de que suceda o de forma general, tanto para personas que pueden llegar a sufrir un delito o personas que pueden cometer un delito. En el segundo nivel, para grupos que ya tengamos identificados de personas que posiblemente puedan ser víctimas de un delito o victimarios. Y en el tercer nivel, las personas que ya han sido víctimas de algún tipo de delito o de los que han cometido para lograr una reinserción. Esos son los tres niveles de prevención relacionados a la prevención de la salud pública. De ahí tomamos esos principios. Pero en esta materia vamos a trabajar, nos vamos a concentrar en los tres tipos de prevención que hoy están, eh, que hoy y ya hace un tiempo, porque cuando veamos los autores vamos a ver que han pasado ya bastantes años desde que estas teorías o estos estudios de seguridad han salido a la luz. Y nos vamos a enfocar en tres, que son la prevención social del delito, la prevención situacional del delito y la prevención comunitaria del delito. Esto implica también una forma eh, distinta de intervenir de los distintos niveles estatales, de las distintas organizaciones eh, por fuera del Estado y, por supuesto, de las agencias del Estado, que habitualmente o normalmente son las que estaban dedicadas a generar algún tipo de lo que se consideraba como prevención. En esta clase nos vamos a concentrar en la prevención situacional, pero vamos obviamente a presentar lo que es la prevención social y vamos a dejar la prevención comunitaria para una próxima clase cuando avancemos con la prevención social. La prevención social entiende que no somos, no existe el término delincuente, sino que existe esa persona que por haber ocupado de determinados espacios sociales o determinados ámbitos o haberse vinculado con determinadas personas, eh, con determinados entornos, han intervenido o han comenzado o han participado de la vida delictual. Eh, Intenta o entiende o define eh, a, la, a, las posibilidades que tiene una persona de entrar en la delincuencia como factores de riesgo. Eh, y dice, bueno, en un grande rasgo, la prevención social sería aquella que aborda los factores de riesgo asociados a la comisión de conductas delictivas de manera de lograr o de evitar que se materialicen. Y acá en el concepto de factor de riesgo serían esas características o variables que si están presentes en la persona o en el entorno,
generarían una mayor probabilidad de que esa persona se vincule con el mundo del delito. Eh, Hay un autor, Farrington, que en el 2005 genera o enumera una cierta cantidad de posibles factores de riesgos y estos, y después Andrews los, bueno, en realidad Andrews, anteriormente, pero se vincula con esto, divide a esos factores de riesgo en estáticos y dinámicos, dice que los estáticos son aquellos aquellos aspectos del pasado que no pueden ser modificados, y cuando habla de los dinámicos, los vincula o los relaciona a necesidades criminológicas, y estas necesidades criminológicas pueden modificarse, pueden intervenirse. Entonces, importante primero poder diferenciar cuáles son los aspectos dinámicos, cuáles son los aspectos estáticos para poder generar las acciones de intervención. Eh, Algunos de estos factores de riesgo que enumera Farrington son están muy vinculados a la etapa de la adolescencia. La prevención social también se puede conocer con otro nombre, que es prevención en la juventud o en la adolescencia. Es similar porque la prevención social lo que dice es que esta vinculación se realiza se, se potencia o se generan o están más cercanos a estos factores de riesgo las personas que están todavía en etapa de crecimiento, en etapa de maduración. Y por eso estos factores de riesgo que enumera son la hiperactividad, la falta de supervisión de los padres, patrones antisociales, eh, bajo rendimiento escolar y todas cuestiones vinculadas a la etapa de adolescencia de la persona. ¿Cuál es una de las críticas que le hacen a la prevención social? Es que, primero, es, necesita o requiere de una importante, un importante aporte económico para poder ser llevado a cabo, porque las acciones que demanda implican un seguimiento personalizado, por decirlo de alguna manera, y prolongado en el tiempo. Y los efectos que produce, o los resultados positivos que produciría, son a largo plazo y muy difícil de medir. Una de las críticas que se le hace es que es muy difícil vincular las acciones llevadas adelante con los resultados obtenidos. O sea, cuantificar cuál de las acciones, identificar y cuantificar cuál de las acciones es o fueron las que produjeron tal o cual resultado positivo, que es algo eso que vamos a ver que es distinto con la prevención situacional, que tiene resultados más inmediatos, más cercanos. Bueno, así, a grandes rasgos, es lo que podemos comentar de la prevención social. La próxima clase, el próximo video va a estar más enfocado en prevención social y en prevención comunitaria. Ahora entremos en lo que es la prevención situacional del delito. Se enfoca en las oportunidades. Eh, Establece que una de las principales causas del delito son las oportunidades generadas por la falta de cuidado de un espacio o ausencia de guardianes capaces. ¿Bien? O porque los espacios son vulnerables o porque falta un guardián capaz. Todas sus acciones están orientadas a reducir las oportunidades delictivas. Están orientadas a generar espacios o a intervenir espacios o a generar acciones de vigilancia para reducir la probabilidad o posibilidad de que se cometa ahí un delito por, eh, por tener en ese espacio una mayor vigilancia o una mayor presencia. O hacer ese espacio menos vulnerable, que le genere a la persona que intentaría o que quisiera hacer un delito en ese espacio un mayor esfuerzo.
¿Y por qué? Porque esta teoría del crimen, o esta teoría de la prevención, se basa en tres teorías del crimen, se basa en tres em, grandes eh, teorías de, de la prevención, que son la de las actividades rutinarias, la de los patrones delictivos y la de la elección racional. Estas tres fundamentan la prevención situacional y fundamentan las dos estrategias que vamos a ver durante la clase. Una es la del diseño de los espacios y la otra la de los diseños de los productos, cada una con su nombre en particular. Esta teoría, a diferencia de la anterior, dice que todos somos delincuentes, diciéndolo de grosso modo, diciéndolo muy burdamente, que todos somos delincuentes, solo nos falta la oportunidad, que no todos delinquimos, porque en el análisis de riesgo costo-beneficio que hacemos, entendemos que es mayor el riesgo de sufrir una sanción por cometer ese delito que la posibilidad de salir indemne. Entonces no lo cometemos. Pero que en realidad a cada uno de nosotros nos faltaría la oportunidad precisa en ese análisis que hacemos o que hace el delincuente para eh, decidirnos a realizarlo, a cometer. Eh, la teoría del crimen, de las actividades rutinarias, fue escrita o fue iniciada en realidad, porque después fue modificada en varias oportunidades, por Cohen y Felson en 1979. Esto es una teoría macro que aborda cambios sociales y que busca reducir las oportunidades delictivas. Habla de un triángulo que de no existir alguna de estos tres elementos, se estarían generando estos espacios vulnerables y propendiendo a tener o generándole también oportunidades a la persona que quisiera cometer un delito. Dice que para que se dé un delito tiene que haber un delincuente motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de guardián capaz. O sea, si hay un objetivo adecuado, cuando me refiero a un objetivo adecuado, a cualquier elemento que esté al alcance, que pueda ser objeto del delito con un mínimo esfuerzo o sin esfuerzo. El delincuente motivado, alguien que quiera o necesite o se haya decidido a cometer ese delito. Y la ausencia de guardián capaz es la falta de esa persona con las herramientas o con la preparación para neutralizar a ese delincuente motivado. Si algo de esto no se da, o si se dan las tres cosas, por decirlo de esta manera, si se dan estas tres cosas, se estaría generando una oportunidad delictiva. Entonces habría que neutralizar algo de esto. O desmotivar al delincuente, o intervenir el posible objetivo, o controlar la presencia de guardián capaz, imponer un guardián capaz, o perfeccionar al guardián capaz. Si eso se logra, nos tendríamos generando una oportunidad. La teoría de la elección racional es de Clark y Cornish en el año 1985, 1986, después la modifican en el 87. Eh, habla que, o analiza
al delincuente como ser racional. Dice que no es una persona irracional, que no actúa por reflejos, que no actúa sin pensar, sino que eh, hace un análisis de, en base a un modelo económico, hace un análisis y pone o pondera el costo que le podría llevar realizar esa acción y el beneficio que podría obtener de hacerlo. Cuando hablo de esto no hablo solamente de cuestiones económicas, ¿no? Hablo y tampoco hablo de, cuando hablo de costo, hablo de, tampoco una cuestión económica, sino tampoco, y tampoco que por ahí quedar preso, sino de poder tener de poder ser identificado y tener un señalamiento social, de, de tener un desplazamiento familiar, no solamente implica eh, que la persona quede presa. Eh, esta teoría de la elección racional se basa o tiene como tres principios que dice que la persona tiene que tener tiempo disponible, tiene que tener la capacidad como para poder hacer un análisis de la situación. Eh, Dice que la disponibilidad de información de la que tiene el delincuente es limitada, no tiene toda la información necesaria, sino que se basa en lo que puede observar, en lo que puede presumir, y entonces no, mientras menos información le podamos brindar del espacio a cuidar mejor, o del elemento, y que sus habilidades cognitivas no están afectadas. No es una persona que tenga su raciocinio limitado o reducido o incluso neutralizado. Y la teoría del crimen de los patrones delictivos, acá la escriben Brattingham y su coterráneo Brattingham, los dos con el mismo apellido, que bien son familiares. Estos empezaron a escribirla en el 84 y han terminado casi en el 2000 de cerrarla. Eh, Dice que la distribución de los delitos no es uniforme, o sea que no todos los delitos, no todos los tipos delictuales se cometen el mismo porcentaje en los distintos espacios, sino que podemos hacer eh, una zonificación de los delitos, podemos generar los mapas del delito o de calor para establecer dónde y cuándo y cómo se cometen esas actividades. Y en relación a lo aleatorio, está referido a que el delincuente tiene patrones cotidianos de movimiento, o sea, se mueve por los espacios que conoce, porque eso le genera más certidumbre y menos posibilidad y reduce sus riesgos. Y el tema de la uniformidad está también vinculado a la existencia de objetivos adecuados. O sea, es muy improbable que haya salideras bancarias, o sea, o en una ciudad que no hay bancos, que haya eh, privación ilegítima de la libertad en un lugar donde no viven personas, sino en una fábrica que se maneja una casa, por ejemplo, está toda realizada solamente eh, con tecnología y con inteligencia artificial y se maneja todo de esa manera. Entonces, el objetivo para que se cometa el delito debe existir. ¿Recuerdan cuando vimos el triángulo al principio de la clase? Dijimos que uno de los elementos era el objetivo adecuado. Entonces, esas son las tres teorías que fundamentan la prevención situacional del delito. En estos tres elementos del triángulo de la prevención situacional,
distintos autores fueron generando distintas estrategias, distintas categorías, distintas técnicas y hay un consenso general o divide la prevención situacional, se divide la intervención o la forma de intervención en 5 categorías y cada categoría tiene 5 técnicas asignadas. Las 5 categorías son aumentar el esfuerzo del, del delincuente, o sea, aumentar el esfuerzo generando, tocando el objetivo, aumentar el riesgo, siempre vinculado al objetivo, reducir las recompensas, o sea, eh, intervenir los espacios y los productos para que sea menos productivo el delito. Reducir las provocaciones, o sea, intervenir los espacios y los productos para que para evitar ser llamativos, por decirlo de alguna manera. Y eliminar las excusas es generar reglas, generar espacios que no puedan dar lugar a dudas que algún elemento es particular o algún espacio es privado. Esas son las 5 categorías y cada categoría tiene 5 técnicas de intervención, que ustedes lo van a ver luego en el PowerPoint que tienen subido en la clase. Hay 2 estrategias que se derivan de esta prevención situacional. Uno es el CPTD, que en inglés es Crime Prevention Through Environmental Design, y en castellano es prevención a través del diseño ambiental. Diseño que no solamente también es diseño, sino diseño e intervención del ambiente, porque eh, se pueden generar espacios desde cero o se pueden intervenir espacios. Por ejemplo, iluminando con luces LED en vez de luces de las antiguas, de las amarillas. Entonces eso es intervenir un espacio y no es crear un espacio. Pero como es un término, como todo término, como toda estrategia o teoría, comienza de una manera y después se va modificando, en el primer nombre que quedó es intervención. Y a través del diseño, perdón. Y se le sumó después la intervención también de los elementos, de los espacios o edificios que ya están actualmente diseñados o se están utilizando. Se busca con esta estrategia minimizar las oportunidades antes que los delitos ocurran, enfocándose en los espacios construidos o por construirse. Y es una estrategia que para determinados delitos no va a funcionar, como por ejemplo puede ser eh, el fraude electrónico y bueno, otro tipo de delitos que no están muy vinculados al tema del robo, porque esto está muy especialmente dirigido, o la estrategia de intervención está muy especialmente dirigido al robo, al hurto, a la violación de domicilio, a todos esos elementos vinculados a la propiedad material. Eh, como es una teoría media desde 71, 70, 75, depende de en qué autor y qué año, no tiene muy en cuenta por ahí como espacio de intervención eh, la red o la tecnología. La tecnología me refiero a esto que estamos utilizando nosotros, que es la computadora o los elementos electrónicos de comunicación, sino que está más vinculado a los espacios físicos, como son edificios, casas, parques, plazas, ciudades, está más vinculado a eso. Eh, Tiene 7 principios en los que se basa, o de acuerdo al autor, hay 3 autores que escriben sobre 3, que escriben sobre 4, pero de todos esos autores podemos generar 7 principios que son el espacio defendible, la territorialidad, el control de accesos, la vigilancia, el entorpecimiento del objetivo, la imagen y el apoyo a las actividades. Eh,
Esta estrategia de intervención va orientada a crear espacios que colaboren con la vigilancia formal e informal, que colaboren con la ocupación de determinados de espacios o de los espacios para colocar ahí un guardián capaz, que sea alguien que pueda ser un usuario legítimo o ilegítimo del espacio. Mm, Van enfocados a entorpecer los ingresos, entorpecer eh, las posibilidades que tiene la persona de ocupar o de llevarse esos elementos. Me refiero a esos espacios, me refiero a, por ejemplo, colocar rejas, poner cerraduras más complejas, cámaras de vigilancia en los espacios comunes, todas acciones de intervención en los espacios físicos que disminuyan las vulnerabilidades y aumenten los riesgos para el delincuente motivado. La otra estrategia de intervención es el Design Against Crime, o también llamado Designing Out Crime, que es el diseño o la intervención en diseños ya realizados de los productos que utilizamos habitualmente. Para aquellos que tienen edad o son más grandes también, recordarán que antes los estéreos de los autos venían eh, pegados al estéreo, un masacote de estéreo así, comenzaron a robárselos y aparecieron los estéreos con el frente desmontable. Igual mucha gente se olvidaba y comenzaron a robarlos y aparecieron las leyendas en los vidrios que decían, este vehículo tiene un estéreo desmontable para disuadir la primera intención de la persona de ingresar al vehículo. Eh, Uno de los autores habla de, ustedes creo que lo tienen también, se lo puse en el apunte, de los iPod, que cuando comenzaron, cuando salieron, eran una novedad y eran los únicos que existían, encima eran blancos, así que eran un objetivo muy tentador y muy fácil de identificar, hasta que otras empresas empezaron a sacar el mismo producto, inclusive el mismo color y algunas copias que fueron saliendo, entonces ya fue más difícil identificarlo y era más difícil dedicarse a robar específicamente esos elementos. El, Eklund lo define como el uso de las herramientas, procesos y productos del diseño para prevenir todo tipo de elementos de eventos criminales. ¿Cómo sabemos nosotros si un elemento tiene un mayor o menor riesgo de ser objetivo deseado? Y Eklund lo caracteriza o a través de un acrónimo que es CRIBID, y dice que eh, hay que analizar si es fácil de esconder, si es fácil de transportar, eh, si está disponible, o sea, si es visible y accesible, si es valioso, si proporciona algún tipo de placer o disfrute, y si obviamente es fácil luego de vender en los mercados ilegales. Si analizando esos puntos, vamos a poder determinar cuáles son los elementos o si el producto ese ingresa en una determinada categoría eh, de producto con mayor o menor riesgo. Eh, y los autores de esta estrategia dicen que las acciones de diseño a llevar adelante en los productos o de intervención en los productos para disminuir el riesgo o para que no sean un objeto deseado del crimen, dan 4 acciones posibles. Dice que, bueno, una la llama apropiación indebida o robo,
para evitar que un infractor o un delincuente se apropie del objeto, lo que habría que hacer es generar una fragmentación espacial. Después otra categoría es el daño o vandalismo. Eh, Deben ser diseñados para ser resistentes a las intervenciones. Acá el ejemplo puede ser tranquilamente de una cadena que que está orientada a atar un elemento a un determinado espacio. Mientras más resistente sea, menos va a ser el riesgo de que el elemento sea. Parecen cosas lógicas, ¿no? Bueno, pero están escritas en la teoría y hay que decirlas y son lógicas que cuando nosotros nos ponemos a pensar podemos ubicarla en determinada categoría o no. Eh, otro punto era de la manipulación de los objetos de la información. Esto es generar acciones sobre el objeto para ver si alguna vez fue manipulado, generar acciones para evitar la interceptación de información o hacerlos resistentes al fraude. Eh, el billete, por ejemplo, tiene medidas de seguridad que hacen que, o que deberían hacer que sean resistentes al fraude, si uno las conoce y no pueden ser copiadas. Otro, por ejemplo, puede ser cuando uno lleva un objeto a, mm, a la revisión por una garantía. Muchas veces suelen ponerle alguna calcomanía en los tornillos que, mm, los tornillos que deben ser violentados o deben ser usados para poder acceder al interior. Entonces, si está rota esa etiqueta, es porque el elemento fue manipulado. Eh, la otra categoría es el comportamiento inadecuado, que debe optarse por hacer los objetos más resistentes al mal uso. O sea, esto no estaría funcionando porque los elementos cada vez vienen más sensibles, por decirlo de alguna manera, por una cuestión de estrategia de mercadeo, de la rotación de los productos, de poder seguir vendiendo. Entonces, estas son las dos estrategias que usa la prevención situacional. La crítica que le hacen a este tipo de prevención son los efectos que produciría, que uno es el desplazamiento, dentro del desplazamiento habla de la escalada, la difusión de beneficios, el beneficio anticipado y la adaptación. Cuando hablamos de desplazamiento, los críticos dicen que la prevención situacional no previene, sino que disuade, o sea que el delincuente motivado no desiste de cometer el delito, sino que cambia por un distinto lugar, por un distinto tiempo, por un distinto modo, por el tipo de delito, o cambia de objetivo, pero el delito en sí, de una u otra manera, en otro lugar, en otro tiempo, de otra manera, se va a realizar. Esa persona, esa acción delictiva la va a cometer, esa u otra si cambia de tipo de delito. Eh, Dicen que produce una escalada criminal porque la persona cuando aparece un guardián capaz o con más capacidad o se interviene el objeto deseado, el objeto disponible se interviene y se hace más difícil o con mayor riesgo, la persona genera una escalada de intención que produce o más violencia o peores resultados para el titular de ese bien o de ese espacio o para el guardián capaz. Cuando habla de la difusión de beneficios, esto lo hablan como un efecto positivo, los defensores. Los críticos dicen que esto no existe. Pero la difusión de beneficios es un efecto que sería un efecto positivo. O sea, el efecto negativo sería el desplazamiento y el efecto positivo que vamos a ver sería la difusión de beneficios. Y esto es que, ¿qué dice la difusión de beneficios? Que la intervención en un espacio con una determinada acción de prevención situacional, de esas 5 categorías que vimos con sus acciones,
produce ese mismo beneficio o similar a espacios contiguos o a elementos cercanos. Entonces, por ejemplo, si yo en una biblioteca a determinados libros le pongo alarmas, a los libros le pongo alarmas, pero a las revistas que vendo también no le pongo, a los caramelos que vendo no le pongo, la persona cuando comienzan la persona que vienen robando libros, cuando ven que en los libros están esas medidas de seguridad, desisten de llevarse cualquier elemento de ese espacio, porque entienden que podría haber, o tienen la duda si podría haber o no en los otros elementos eh, esas mismas medidas de seguridad. Y esto va atado a lo que vimos recién, que es que adaptación, porque la adaptación es, eh, ¿qué dicen sobre la adaptación? Esto sería un efecto negativo de la difusión de beneficios o de beneficios anticipados, o de la intervención de las acciones. Dice que el delincuente, después de cierto tiempo de aplicación de estas medidas, puede descubrir o tiende a descubrir las vulnerabilidades del espacio. Por ejemplo, le ponemos el cartel a una casa que tiene alarma, pero no tiene alarma. La persona ve que tiene alarma y desiste de robar esa casa y va a la de al lado. Pero después de estar en el barrio, porque recuerden que dijimos que la persona interviene en los espacios que conoce, eh, no ve que suena alarma, no ve que pase nada con esa vivienda respecto a la alarma, genera algunas acciones para poder identificar si la alarma está realmente existente o no. Cuando entiende que no, interviene en ese espacio. Y el beneficio anticipado dice que, o hace referencia a que la publicidad anticipada, la intervención anticipada de determinados espacios, de determinadas acciones, ya de por sí solo genera resultados positivos reduciendo el delito. Por ejemplo, vamos a el carril exclusivo en la ciudad de Rosario, el carril exclusivo para el transporte público. Eh, Tuvo una fecha de inicio las multas respecto a la circulación por esos espacios, por esos carriles exclusivos. Pero muchísimo tiempo antes comenzaban a pintarse los carriles exclusivos, comenzaban las cartelerías a ponerse en los lugares, comenzaban las publicidades en los medios del Estado local, diciendo cómo iba a ser la implementación y cómo tenía que circularse de ahora en adelante, y muchas personas comenzaron a utilizarlo inclusive antes de que sea obligatorio, antes de que sea sancionable. Entonces, este beneficio anticipado hace referencia a la intervención anticipada en los espacios o la misma publicidad, el dar a conocer lo que se va a hacer, ya comienza a tener resultados positivos. Y esto fue, por la clase de hoy, el tema relacionado a prevención situacional. Hicimos un ingreso de prevención social y en la próxima clase vamos a hablar específicamente de prevención social y prevención comunitaria del delito. Y me queda todavía por hacerles el video de seguridad internacional. Nos vemos en la próxima clase. Espero que si tienen dudas o preguntas sobre lo que dice el video, me lo hagan en la plataforma o ya saben en el grupo de WhatsApp. Nos vemos.